At 3 in the afternoon, the Germans were shown in. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Hoy analizaremos los errores más trascendentales jamás cometidos por la humanidad. Oh, we'll go to St. Petersburg and have him burn that too. La línea Maginot de Francia. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia estaba bastante preocupada por una segunda invasión alemana. Esto los llevó a fortificar la frontera franco-alemana que se conoció como la línea Maginot. This is what would take the brunt of any German advance if ever an attack occurred in this area. Fue un grave error estratégico, ya que Alemania decidió simplemente rodearla. Esto le permitió invadir Francia en menos de 2 meses, gracias también a sus brutales y eficientes tácticas Blitzkrieg. Alemania ya había invadido los Países Bajos durante la Primera Guerra Mundial, por lo que su plan era previsible. También esperaba una gran guerra de trincheras propia de la Primera Guerra Mundial, cuando en realidad la guerra había cambiado significativamente. Le costó a Francia miles de millones, convenciendo a muchos de que fue un factor clave en el éxito inicial de Alemania durante la guerra. The Maginot Line, this architectural feat, built to protect the borders, became a symbol of the French defeat of 1940. Alejandro Magno no deja heredero. A la hora de forjar un imperio, Alejandro fue, como era de esperar, un magno ejemplo de ello. What he did for the world was just absolutely extraordinary. Fue el rey de Macedonia quien extendió su reino desde Grecia hasta la India. He learns that the world is so much bigger than he ever thought it was, and it makes him determined to keep pressing on in order to conquer the world. Tras morir misteriosamente a la temprana edad de 32 años, nadie se puso de acuerdo sobre quién heredaría su imperio. Esto condujo a las guerras de los diádocos, donde sus generales lucharon por el control durante 41 años. Al final se dividió en múltiples estados rivales. Finalmente decaerían debido a las luchas internas, allanando el camino para las conquistas romanas. La más duradera fue la de el reino tolemaico, que gobernó Egipto hasta la invasión romana del año 30 antes de la era común. La contratación de los anglosajones. Tenemos que tomarnos esta información con precaución, ya que proviene de un periodo bastante escaso de fuentes. The cost of building the kind of imperial power Rome has in the Mediterranean world were enormous. The costs on Roman society were incalculable, and the bill had to be paid. Mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba en el siglo V, se dice que contrataron anglosajones para defender la nación. Sus amenazas eran principalmente pictos, escoceses y piratas sajones. Cuando Roma no pudo ayudar, un tirano romano británico anónimo reclutó a los sajones en busca de ayuda en la década del 440. Se dice que esta tenue alianza fracasó al no contar con los suministros adecuados. Los britanos se unieron a un nuevo líder, Ambrosio Aureliano. Finalmente, en el año 500, los britanos triunfaron en una batalla monumental. Las únicas fuentes que tenemos al respecto datan de décadas posteriores a estos eventos, lo que pone en duda su autenticidad. Empires are bound to go up and down, to rise and to fall. La inactividad tras la quiebra de Lehman Brothers. La crisis financiera de 2008 fue un importante factor de estrés económico que afectó a todo el mundo. Un factor que contribuyó a ello fue la quiebra del banco Lehman Brothers. I don't think anyone really expected a bank as big as Lehman to, be in a position that it's in now. Tenía más de $600 mil millones en activos, lo que la convirtió en la mayor quiebra en la historia de Estados Unidos. Cabe destacar que el gobierno estadounidense decidió no rescatarlo. I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers. Se desencadenó un efecto dominó. Los bancos dejaron de prestar, los mercados se desplomaron y finalmente sistemas financieros enteros colapsaron. Millones de personas perdieron sus empleos debido a la crisis económica. Fue parte de la Gran Recesión, que causó enormes caídas del Producto Interno Bruto en el mundo occidental. Muchos economistas creen que un rescate controlado de Lehman Brothers podría haber evitado el pánico. It's important to note here, Katie, that one reason the Fed and the Treasury did not inject government money in a deal to try to save Lehman was that they thought many of their clients had time to anticipate all this. El derrame de petróleo de Exxon Valdez. En 1989, el superpetrolero Exxon Valdez chocó contra un arrecife frente a la costa de Alaska. Esto causó un desastre monumental, derramando más de 10 millones de galones de petróleo en el estrecho Prince William de Alaska. Were alarms going off? When I got up to the bridge, they started going off, yeah.
Más de 2.000 kilómetros de costa quedaron devastadas. Se estima que murieron más de 250.000 aves marinas, junto con 2.800 nutrias, miles de millones de huevos de salmón y arenque, entre otras especies. He's lovely, this one, but he's been so sick. Fue extremadamente difícil de limpiar, ya que el estrecho Prince Williams no es de fácil acceso. Exxon gastó más de $3.800 millones en costos de limpieza, pero los efectos aún persisten y es probable que persistan durante décadas. We need advocacy because if we're not watching over and protecting ourselves, no one else will do it. Los ingenieros que usaron pulgadas. En la comunidad científica, las unidades imperiales suelen considerarse un chiste y solo se usan realmente en Estados Unidos. We interview scientists, engineers, and other researchers, but they live in a metric world. Comparado con el sistema métrico decimal, convertir entre unidades es un dolor de cabeza. Esta diferencia de unidades finalmente provocó un desastre en 1999. La NASA intentó lanzar un orbitador de $125 millones para explorar Marte, pero los ingenieros de Lockheed Martin usaron unidades imperiales. Todos los demás involucrados usaron el sistema métrico decimal, el sistema por defecto entre los científicos. El error provocó que la sonda se perdiera permanentemente al entrar en la órbita de Marte. Al final, la NASA se culpó a sí misma por la falta de comunicación en lugar de a los ingenieros. So while we know the root cause of just what went wrong, we'll never know exactly what happened to the Mars Climate Orbiter. La batalla del bosque de Teutoburgo. Nuestra siguiente entrada habla de uno de los desastres más importantes de la historia romana. El 9 de septiembre del año 9 después de nuestra era, el general romano Publio Varo condujo 3 legiones a una trampa tendida por los pueblos germánicos. Estaban lideradas por un jefe entrenado por los romanos, Arminio. Of the 50 free Germanic tribes, about 10 lend their support to Arminius as he carefully outlines a plan to crush the Romans. Esto marcó el fin de la expansión exterior de Augusto. Ocurrió cerca del río Rin, que constituyó la frontera permanente de Roma con Germania. Si Roma hubiera conquistado Germania, podría haber expandido el latín más profundamente en Europa. Las tribus germánicas se desarrollaron de forma independiente y luego desempeñaron un papel importante en el colapso del Imperio de Occidente. Pero además, esto podría haber provocado una expansión excesiva de Roma, desencadenando así una caída anticipada. Rome would venture west of the Rhine twice more on campaigns of vengeance, but it would never successfully colonize the free peoples of West Germany. Japón arruina Pearl Harbor. En diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, una base naval estadounidense en Hawái. A date which will live in infamy. Sus principales objetivos eran neutralizar la flota estadounidense, ganar tiempo para conquistar territorios como las Indias Orientales neerlandesas y finalmente obligarlos a firmar un acuerdo de paz. Esto se debió a que Japón sabía que no podía ganar una guerra prolongada. El ataque tuvo el efecto contrario, unificó a una América dividida que pronto se involucró en el conflicto global. They've now awoken this, what many people call, sleeping giant. También falló en objetivos clave como portaaviones, depósitos de combustible y astilleros de reparación. La armada se recuperó rápidamente y procedió a destruir el imperio japonés de una vez por todas. La Cuarta Cruzada. El objetivo de la Cuarta Cruzada era llegar a Tierra Santa y recuperar Jerusalén del sultanato ayubí. En cambio, sitiaron la ciudad católica de Zara en 1202. Posteriormente, se vieron envueltos en una crisis sucesoria bizantina que no les fue favorable. With no emperor, the Byzantine nobles decided to reinstall Isaac II and the young Alexius as co-emperors. But the empire was bankrupt and Alexius couldn't repay the Crusaders. En respuesta, destruyeron su capital, Constantinopla, corazón de la cristiandad ortodoxa oriental. Se considera ampliamente la más catastrófica de todas las cruzadas que, de por sí, fueron bastante caóticas. Ni siquiera llegó a Tierra Santa, destruyó una ciudad cristiana y luego debilitó al único imperio cristiano que se interponía entre Europa y el Islam. Este imperio cayó en manos de los otomanos, lo que significa que los cruzados solo agravaron los problemas que buscaban resolver. The Byzantine Empire was then divided up. El incendio de Bagdad. Durante la mayor parte de la Edad Media, Bagdad fue una de las ciudades más importantes del mundo. One of the most desired attractions to see once these foreigners arrived would be the Bait al-Hikmah, or the House of Wisdom. It was the largest library in the entire city and served as a remarkable influence for the contemporary advances in artistry, literature, astronomy, medicine, and more.
Esto fue así hasta 1258, cuando fue destruida por los mongoles. El nieto de Genghis Khan, Hulegu, contaba con un ejército de 138,000 hombres que utilizó para pacificar Persia. Fue catastrófico para los persas, ya que su capital Bagdad quedó diezmada. The siege and subsequent destruction of Baghdad in 1258 was more than a loss for the Abbasids. It was more even than a loss for the Muslim world. Fue el corazón de la Edad de Oro del Islam, hogar de miles de eruditos, científicos, artistas y filósofos. Los mongoles quemaron bibliotecas, asesinaron a eruditos y destruyeron siglos de información. Nunca sabremos con certeza cuánto se perdió, pero siempre lo recordaremos como una de las mayores tragedias de la humanidad. The fall of Baghdad was the fall of the center of a growing world and life for people around the world who trekked for days on end just to study at its House of Wisdom, and one that sadly, too many of us, have now forgotten. Kim Jong-nam va a Disneylandia en Tokio. Why would the young dictator of North Korea want to kill his own brother? Well, to understand North Korea, you really have to think of it as being an absolute monarchy, the Kim dynasty. The dynasty was founded by Kim Il-sung after the Second World War. When the old man died in 1994, his son, Kim Jong-il, ascended the throne. Kim Jong-nam fue en su día el heredero de la dictadura norcoreana hasta que en 2001 hizo un vergonzoso intento de visitar Disneylandia en Tokio. Con un pasaporte falso de la República Dominicana y un nombre chino, fue arrestado a su llegada a Japón y deportado a China. El incidente avergonzó profundamente a su padre, Kim Jong-il, y provocó que su familia lo rechazara. Finalmente, su medio hermano menor, Kim Jong-un, tomó el relevo de su padre. En el 2017, Kim fue asesinado en Malasia y más tarde se reveló que había sido informante de la CIA. Why he killed? You don't know? Because his power is not stable. Last time Kim Jong-il, his father, he never killed people. But now, I don't think so. That's why he killed all the people. He cannot trust the people, right? También apoyó las reformas políticas de libre mercado, lo que aparentemente contribuyó a que lo pasaran por alto. Si no hubiera intentado hacer este fatídico viaje, tal vez el destino de Corea del Norte hubiera sido diferente. After Jang Sang-tae executed it, killed it, after that, 1.5 years, only one time. I saw him. I was waiting for him, but he never came. It means his situation completely changed. Be dangerous and then the suffering for the money. Negativa a contratar a Orbán. Praise to all of you, Engineer Orbán. Thank you, my Sultan. Have a safe journey. Los dos últimos siglos del Imperio Romano fueron los más difíciles. En 1452 el Imperio Otomano ya tenía sus ojos puestos en Constantinopla, lo que llevó al ingeniero de asedio húngaro Orbán a ofrecerle sus cañones a los romanos. Desafortunadamente no podían pagar sus servicios ni proporcionarles los materiales necesarios para construir sus armas, así que les llevó su oferta a los otomanos, quienes felizmente aceptaron. Free from misfortune. Do not fail us in our mission. Let our courageous soldiers be victorious on the battlefield. Fabricó el basilisco, uno de los cañones más grandes de la historia, que requirió 90 bueyes y 400 hombres para transportarlo. Sus balas de cañón, cada una de las cuales pesaba 544 kilos, devastaron las murallas de Teodosio, que había sido impenetrable durante unos 800 años. El sultán otomano también llevó buques de guerra a través de la tierra para evitar la gran cadena del puerto, lo que les dio otra ventaja. Somebody hold the rope. Tuck the ship. Come on. El Titanic se hunde después de ignorar las advertencias de Iceberg. Why are they turning? Is it hard over? It is, yes, the hard over. Se cometieron muchos errores que causaron el hundimiento del Titanic, por lo que es difícil señalar solo uno. Sin embargo, quizás el más importante fue virar a estribor cuando avistaron el iceberg, lo que prolongó la colisión y creó una gran brecha que inundó 5 compartimentos. Si hubieran chocado de frente, la proa se habría aplastado, pero solo se habría inundado 1 o 2 compartimentos.
Note the time, enter it in the log. What was that, Mr. Murdoch? An iceberg, sir. I put her hard to starboard and ran the engines full of stern, but it was too close. I tried to port round it, but she hit. En tal caso, el barco podría haber sobrevivido, ya que fue destruido para seguir flotando con hasta 4 compartimentos inundados. Además, solo llevaba 20 botes salvavidas, suficientes para aproximadamente la mitad de pasajeros. El principal error de esa noche fue ignorar las advertencias de iceberg y mantener una alta velocidad durante todo el trayecto. Haber cambiado solo esa decisión podría haber evitado el accidente. The pumps. If we open the doors... pumps buy you time, but minutes only. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. México ataca el Álamo. If you could oversee manning the walls, it would be a help. We should have 6 men to a cannon, 18 tubes, which works out to... 108 men. And we should have a man with a musket every 4 feet of wall. We're gonna need more men. En 1836, durante la Revolución de Texas, los residentes angloamericanos de Texas estaban luchando por independizarse de la República Mexicana. Tuvieron éxito y ganaron 10 años de independencia antes de unirse a los Estados Unidos en 1846. Durante la guerra, las fuerzas mexicanas, bajo el mando del general Antonio López de Santa Anna, sitiaron el Álamo. You said you wanted to see him. There he is. The Napoleon of the West. Which one? That's Santa Anna. Yeah. He's quite the peacock, isn't he? Después de 13 días, unos 1.500 soldados mexicanos lanzaron un ataque decisivo y abrumador al cuartel con unos 200 tejanos, después de 3 intentos. Sin embargo, fue una victoria contraproducente, ya que el despiadado baño de sangre inspiró a muchos a unirse al ejército, con la esperanza de vengarse de la pérdida de sus compañeros tejanos. Apenas unas semanas después, un ejército tejano ahora fortificado atacó por sorpresa a los mexicanos en la batalla de San Jacinto, terminando con ellos en solo 18 minutos. At this very moment, our soldiers are held in the Alamo against a force of thousands. They put their hopes in Colonel Fannin, who, despite his pedigree, has proven himself ill-equipped to lead, much less march an army. This is from Colonel Travis. I call on you, in the name of liberty, to come to our aid with all dispatch. Los troyanos y el caballo. What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the god. Este fue un error tan monumental que se convirtió en una metáfora de engaño que todavía se utiliza en la actualidad. La antigua ciudad de Troya fue destruida por primera vez alrededor del año 1200 a.C. y de nuevo por el arqueólogo Heinrich Schliemann en el siglo XIX. Según la leyenda, los griegos construyeron un caballo de madera gigante escondiendo soldados dentro y se lo regalaron a los troyanos. Helen, we must go. Where? I'll show you. Now, hurry. Paris. It's a long way, quick. We must go now. Los troyanos creyeron que era un símbolo de victoria y lo metieron a su ciudad, por lo que los soldados griegos se emergieron y atacaron Troya. La autenticidad del relato sigue en debate y no hay pruebas directas. Sin embargo, la historia oral desempeñó un papel central en el mundo antiguo que conservó elementos sorprendentemente veraces, lo que sugiere que este relato puede haber estado inspirado en hechos reales. César ignora las advertencias. Senator Vorenus, I come about your grandson, Lucius. Julio César es famoso por sembrar las semillas del Imperio Romano, esclavizar y masacrar a millones de galos y darle nombre al mes de julio. Finalmente fue asesinado en el año 44 a.C., lo que no debió haber sido una sorpresa, ya que recibió varias advertencias al respecto. If I may, gracious Caesar, you were going to consider revoking my brother's exile. I'm still considering it. Take your hand off me. What are you waiting for? No! No! No!
Todos fueron desestimadas, lo que llevó a su muerte en el Senado, donde fue apuñalado 23 veces. Un adivino le advirtió que tuviera cuidado con los idus de marzo, la fecha que finalmente fue asesinado. Su esposa, Calpurnia, tuvo un sueño sobre su muerte e insistió en que se quedara en casa, pero él la desestimó. Finalmente, su amigo de confianza, Bruto, lo convenció de que entrara, lo que resultó ser el último error del dictador. So you see, the tyrant is dead, the republic is restored, and you are alone. Would you like some honey water? I won't. Thank you. El salto de fe de Mao. I saw Russian cars which the Chinese have begun to make. There were wood-burning buses of the type I had seen in Europe during the war. Vehicles of all kinds. In most places of the city, there was a good traffic control system. Mao Zedong fue el fundador de la China comunista, que se convirtió en líder del Partido Comunista de China durante la Gran Marcha, un acontecimiento crucial en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tras la derrota de Japón, trató de industrializar China y finalmente recuperarse del siglo de humillación. Creía que la rápida industrialización les ayudaría a alcanzar a Occidente, pero se convirtió en un fracaso catastrófico. Here, oil is extracted from coal. Built in 1928 by the Japanese, destroyed during the war, it was restored and enlarged. The Japanese produced 225,000 tons of petroleum in their best year. 1957 production was 320,000 tons. 1958 goal, 440,000 to catch up with Britain. El plan era demasiado optimista y provocó una hambruna masiva y un colapso económico. En 1962, Mao se enfrentó a las críticas por sus políticas y fue marginado en la conferencia de los 7000 cuadros. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que solo 4 años después inició la Revolución Cultural, que le permitió recuperar el control total de la nación. Coal comes from the Fushan mines. The plant also has its own department store, canteen and club. Built during the Japanese occupation, the plant has been restored and enlarged following wartime destruction. All kinds of steel products are made. La NASA ignora las advertencias del Challenger. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. En 1986, la NASA lanzó el transbordador Challenger, que explotó trágicamente solo 73 segundos después del despegue. El suceso ocurrió durante una mañana fría, lo que provocó que las juntas tóricas de goma de la nave se endurecieran y una fuga de combustible envolvió en fuego la nave. Los 7 miembros de la tripulación murieron, marcando uno de los momentos más oscuros en la historia de la exploración espacial. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Meses antes, varios ingenieros, entre ellos Roger Boschiley, habían advertido de un fallo inminente debido a la vulnerabilidad de las juntas tóricas al frío. Boschiley incluso escribió un memorándum en el que describía este problema, pero sus preocupaciones fueron completamente ignoradas. Aunque se formó un equipo para abordar el problema, carecían de apoyo adecuado y el lanzamiento terminó desastrosamente, como había predicho Boschiley. Estados Unidos incrementa las tensiones con Vietnam. It was a serious mistake for Kennedy to get involved as he did with American force in that part of the world, thinking that this great monolithic Soviet-style communism would rule the roost, when he could have played it differently, I believe, and fought it more subtly. Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam tras el incidente del Golfo en Tonkin, en el que las fuerzas norvietnamitas supuestamente atacaron a la marina estadounidense en aguas internacionales. El suceso se publicitó como un ataque no provocado, pero las pruebas posteriores demostraron lo contrario. The great word the Vietnam War gave us was escalation. Because it starts off with Kennedy sending in just 400 military advisors who are actually special forces, organizing and controlling the action.
and then more go in. Mientras que el primer ataque sigue siendo objeto de debate, el segundo fue completamente inventado. Se convirtió en una guerra brutal que se prolongó durante años y ocasionó miles de muertes estadounidenses y vietnamitas. Estados Unidos cometió crímenes de guerra atroces, como la masacre de My Lai. Al final, la guerra terminó en un fracaso, todo provocado por un incidente con muy pocas pruebas. He should have fought it with the limited aid he gave initially, with the development of the special forces, the Green Berets as they're called, and other small tactical units, and not created this great surge of North Vietnamese resentment. Enfurecer a Genghis Khan. The Latins. Yes, I remember. But where are the Christian priests you were to bring? Lord Kublai, please accept our remorse. Our priests could not bear the rigors of the journey. Se puede usar muchas palabras para describir a Genghis Khan, uno de los conquistadores más exitosos de la historia, pero imperturbable no es una. En menos de 2 años aniquiló el imperio joresmita. Si bien hubo una variedad de factores que contribuyeron a esta invasión, el principal fue el insulto a sus embajadores. Loyalty of a mortal son to a mortal father, great Khan. Holy oil from the pontiff who wishes to spread Christianity throughout my lands. Is this not the same Pope who has called me the spawn of Satan? En 1218, Khan envió una caravana al imperio, que fue arrestada y ejecutada bajo sospecha de ser espías. Cuando envió diplomáticos para tratar la situación, los joresmitas se negaron a cumplir y decapitaron al enviado principal. En 1221, su imperio estaba destrozado y había sufrido entre 2 y 15 millones de bajas. Quizás deberían haberlo pensado 2 veces antes de insultar a uno de los conquistadores más ambiciosos de la historia. Christianity is welcome in my kingdom, as is Buddhism, Judaism, Islam, and the eternal blue sky of my grandfather, Genghis Khan, descended from a wolf. Olvidar la diferencia de horarios paralizó la invasión de Bahía de Cochinos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó numerosos golpes de Estado en todo el mundo. Aunque varios lograron instaurar nuevos regímenes, los intentos de Cuba fracasaron estrepitosamente. Preocupada por las políticas comunistas del primer ministro Fidel Castro, en 1961, la CIA orquestó la infame invasión de Bahía de Cochinos, desembarcando contra revolucionarios cubanos en la costa suroeste del país. Sin embargo, un evidente trabajo de pintura en un bombardero B-26 disfrazado para parecer cubano delató la participación de Estados Unidos al mundo, lo que llevó al presidente Kennedy a retirar el apoyo aéreo. Unos días más tarde, un bombardero desesperado que partió de Nicaragua fracasó cuando los vehículos fueron sorprendidos sin su escolta de aviones de combate. Vergonzosamente, alguien había olvidado la diferencia de 1 hora entre Nicaragua y Cuba. Fleming dejó bacterias en su mesa de laboratorio. El médico escocés Alexander Fleming fue un investigador brillante, famoso por su trabajo sobre las bacterias, así como este descubrimiento accidental. Mientras investigaba la bacteria Estafilococo en 1928, dejó placas de cultivo en una mesa de su laboratorio durante el fin de semana. Cuando regresó, observó que había crecido un hongo. En las zonas cercanas al organismo, la bacteria había sido erradicada. El moho condujo a la creación del primer antibiótico, la penicilina. Sin el error de Fleming, la historia de la medicina en el siglo pasado sería muy diferente y muchos de los que vivieron podrían haber muerto. El desastre nuclear de Chernóbil. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. La fusión de Chernóbil fue el desastre nuclear más destructivo de la historia y podría haberse evitado por completo si se hubiera seguido los procedimientos adecuados. El evento fue ocasionado por una prueba de seguridad que debía llevarse a cabo durante el día, pero con un equipo capacitado. Sin embargo, el equipo nocturno sin formación realizó la prueba, con muy poco tiempo para prepararse y llevarla a cabo correctamente. The TMI accident was nothing compared with this. I would speculate that it was very serious. And the reason for that is that they've observed
radiation levels 10 times normal from Finland all the way down to Stockholm. Los soviéticos también mantuvieron en secreto su tecnología nuclear y le ocultaron información importante a los operadores e ingenieros, que debieron haberla entendido. Tras la explosión se cometieron más errores, como no evacuar la cercana ciudad de Pripyat hasta más de un día después. Fue la tormenta perfecta de errores que condujo a uno de los peores desastres de la humanidad. You can be sure that the decision to disclose was made at the very highest level, undoubtedly by Gorbachev himself, and probably it took several days for the Soviet leaders to decide how to handle it. Un cumpleaños a destiempo. El 6 de junio de 1944, los aliados lanzaron una ambiciosa operación para retomar Europa Occidental. Conocido como el Día D, los primeros desembarcos ocurrieron en las playas de Normandía, Francia. Hubo muchas bajas, pero la operación le dio a los aliados un punto de apoyo que finalmente condujo a la victoria en el frente occidental. Sin embargo, las cosas pudieron haber sido muy diferentes. El general más consumado de los alemanes, Erwin Rommel, estaba a cargo de defender el muro atlántico contra la invasión, pero decidió tomarse un permiso, ya que el 6 era el cumpleaños de su esposa, y los meteorólogos alemanes habían predicho erróneamente tormentas durante algunas semanas más, lo que hacía improbable una invasión por mar. Si Rommel hubiera estado al mando, es posible que los aliados no hubieran tenido la ventaja para retomar Francia. Rusia vendió Alaska. Durante el siglo XIX, la guerra de Crimea provocó que varios países empezaran a ejercer presión sobre Rusia mediante el bloqueo de sus rutas marítimas. Debido a esto, no pudieron abastecer adecuadamente su mayor territorio en ultramar, Alaska. Para compensar la situación, Rusia le vendió el territorio a Estados Unidos por $7.2 millones en 1867. Aunque puede que fuera una decisión inteligente en su momento para el país, en retrospectiva se considera un error, ya que el oro y el petróleo descubiertos en Alaska superan con creces el valor por el que se vendió. No solo eso, sino el hecho de que Rusia tuviera un punto de apoyo en el continente norteamericano habría hecho que la Guerra Fría se desarrollara de forma muy diferente. Un apresurado anuncio público derribó el muro de Berlín. El muro de Berlín no solo era un sombrío símbolo de la división entre Alemania Oriental y Occidental, sino que también del telón de acero erigido para mantener el éxodo masivo del este controlado por los comunistas al oeste democrático. Sin embargo, todo se derrumbó mucho más rápido de lo esperado, gracias a un funcionario de Alemania Oriental que no estaba preparado. El 9 de noviembre de 1989, Gunther Schabowski recibió un texto sobre nuevas autorizaciones de viaje, pero no tuvo tiempo de revisarlo antes de su conferencia de prensa. En lugar de decirle a la gente que los ciudadanos de Alemania Oriental podían solicitar cruzar a la frontera al día siguiente, dijo que la gente podía hacerlo inmediatamente. Esto llevó rápidamente a miles de personas a reunirse en el muro. Los guardias fronterizos, reacios a abrir fuego, los dejaron pasar, y el resto es historia. La invasión de Rusia por parte de Hitler. La decisión de un soldado británico de perdonarle la vida al futuro Führer durante la Primera Guerra Mundial resultó ser un enorme error. Pero podríamos decir que el más dramático que involucró a Adolf Hitler fue uno que él mismo cometió. A pesar de firmar un pacto de no agresión contra Rusia, seguía considerando a Joseph Stalin y a la Unión Soviética como sus enemigos. En junio de 1941, los alemanes invadieron Rusia. A pesar de haber desplegado la mayor fuerza de invasión en la historia, los alemanes no estaban preparados para las tácticas de tierra de los soviéticos ni para el crudo invierno ruso y sufrieron más de 500,000 de bajas. La ofensiva dividió y agotó las fuerzas alemanas y puso a Rusia del lado de los aliados, lo que probablemente hizo que Hitler perdiera la guerra. Un giro equivocado inició la Primera Guerra Mundial. Uno de los asesinatos más famosos de todos los tiempos, el del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, suele considerarse el catalizador de la Primera Guerra Mundial, pero lo que algunos quizás no sepan es que podría haberse evitado si no fuera por un giro equivocado. El archiduque ya había sobrevivido a un intento de asesinato con una bomba por parte del mismo grupo durante su visita a Sarajevo. A su regreso, los choferes del regente, que hablaban checo, no entendieron las indicaciones para una nueva ruta y tomaron un desvío equivocado. Cuando se detuvieron para reorientarse, estaban justo al lado de uno de los asesinos, que rápidamente sacó una pistola y le disparó tanto a Fernando como a su esposa. Tratado de Versalles, condiciones duras.
if you think of September the 11th, but then you think of September the 11th style casualties every day for 4 years, then you begin to get some kind of feeling of what the sort of trauma was that existed in the Western countries and the Allied countries at the time, particularly in Britain and in France, which had never known levels of casualties of the kind that they'd experienced between 1914 and 1918. El Tratado de Versalles fue un acuerdo firmado en 1919 al final de la Primera Guerra Mundial, que se centró principalmente en debilitar al Imperio alemán. A pesar de que el Imperio austrohúngaro fue el principal instigador con un fuerte ultimátum para Serbia, las potencias vencedoras culparon principalmente a Alemania. We were journeying to Paris, not merely to liquidate the war, but to found a new order in Europe. We were preparing not peace only, but eternal peace. There was about us the halo of some divine mission. We must be alert, stern, righteous, and ascetic, for we were bent on doing great, permanent, and noble things. Tuvieron que aceptar toda la responsabilidad por el inicio de la guerra y se les obligó a pagar reparaciones enormes. Esto paralizó su economía y fomentó el resentimiento hacia las potencias victoriosas, lo que finalmente llevó al ascenso de Hitler al poder y a la Segunda Guerra Mundial. Si los aliados hubieran adoptado un enfoque menos punitivo, como hizo Estados Unidos con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, la devastadora Segunda Guerra Mundial y el ascenso de la Alemania nazi podrían haber sido una historia alternativa. For 6 months, it was the closest we have ever had to a world government, and I don't suspect we'll ever have anything like it again. You can imagine all the most powerful people in the world here, prime ministers, kings, presidents, foreign secretaries, plus all the people who came because they were here. Napoleón invade Rusia. I must wipe away my melancholy and begin the march to Moscow. I've convinced the heads of Europe of this resolution, and so I command the combined forces of France, Austria, Italy, Germany, and Poland. I see nothing but success in my future. Nadie entiende que Rusia es inconquistable. En 1812, Napoleón le declaró la guerra a Rusia, alegando su negativa a cumplir con el bloqueo continental. Llevó a 500,000 de soldados de toda Europa a la frontera y los hizo marchar hacia Moscú. La defensa rusa estaba confundida, sin resistencia planificada, y su táctica de tierra fue en gran medida improvisada. I'm writing to you because I have just won a great battle today. Tomorrow we will resume our advance. Moscow is now only 200 miles away, and I think of you all the while. All yours. En la batalla de Borodino, Napoleón abandonó sus astutas tácticas habituales y ordenó un asalto directo. Los franceses ganaron y Moscú fue tomada, pero el pequeño Bonney nunca recibió el acuerdo de paz que esperaba. Finalmente llegó el invierno y se embarcó en una de las retiradas más desastrosas de la historia, que le costó su ejército y finalmente su imperio. Fortune has abandoned me. I know that it is what fate has for me. Your words rattle in my head. I am nothing without you. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Cristóbal Colón era malo en matemáticas. Este explorador italiano fue retratado durante mucho tiempo como un héroe y el descubridor de América. Hoy en día se le ha prestado mucha más atención a sus brutales tratos con los pueblos indígenas. Sin embargo, su hazaña más célebre, navegar a través del Océano Atlántico en busca de Asia, en realidad ocurrió debido a su creencia errónea de que la Tierra es mucho más pequeña de lo que realmente es. Llegó a esta conclusión con una mezcla de estimaciones diferentes, así como sus propias creencias erróneas. Si no fuera por la terrible necesidad de España de obtener especias, probablemente nunca habría conseguido un solo barco, mucho menos 3. ¿Cuál de estos crees que fue el error más impactante que ha cometido un ser humano? He'd rather burn his own city than negotiate with me. I didn't think he had the courage. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.